Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Entre los temas que tenemos el día de hoy para todos nosotros, uno de ellos muy importante tiene que ver con esto que pues usted ya ha visto en los medios, en los diferentes medios, sobre todo pues las declaraciones del presidente Trump con respecto a su asignado para lo que es la Embajada de Estados Unidos en México. Y pues precisamente ha colocado a Ronald Johnson, un personaje de lo que es el tema militar y también de inteligencia en Estados Unidos. Este personaje precisamente pues estuvo, además de haber estado directamente en relación con Marco Rubio, pues ha estado también trabajando con los temas de inteligencia. Esos temas que pues a lo largo de una gran trayectoria como militar y después como personal de precisamente de lo que es esta importante agencia de investigaciones, la CIA, pues ha estado pues en diferentes posiciones. Y pues más que este tipo de trabajos de inteligencia y militar, pues ha estado también, pues fue grado coronel, ¿verdad? Y también fue un personaje que ha logrado grandes metas en los temas de inteligencia de Estados Unidos. Una persona muy preparada que estudió precisamente en la Universidad de Nueva York y también estudió en la Universidad Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Una persona muy preparada en estos temas y una reciente labor destacada para este personaje precisamente fue esto, que tiene que ver con la Embajada de Estados Unidos precisamente en El Salvador. Y pues ahí estuvo mano a mano con Nayib Bukele, el presidente de ese país, en donde hicieron este gran cambio en la seguridad precisamente de El Salvador, volviéndola una de las naciones más seguras de Centroamérica. Y pues debemos de destacar que esta asignación trae un gran mensaje hacia, no solamente hacia el electorado norteamericano, sino también hacia nuestro país. Este perfil, muy diferente al anterior embajador de Estados Unidos en México, pues marca esta gran diferencia, sobre todo pues al elegir un boina verde para embajador en México. Y también pues esa gran relación, como decíamos, con Marco Rubio, que pues usted sabe que va a traer la mano dura hacia nuestro país, sobre todo en los temas de migración y el más importante para Estados Unidos, que es el del fentanilo, que ha pegado gravemente en ese país. Un tema importante también que tiene que ver con ese futuro de los trabajadores en nuestro país y ese beneficio que es vivienda. Por otra parte, también tenemos otro video por ahí que quiero comentar a ustedes, que es uno de los senadores de oposición, en donde hace unas observaciones de gran valor. Lo presentamos para ustedes. Estamos absolutamente a favor de que se construyan 2 millones de casas, que la gente pueda tener una casa, que haya casas en renta para que la gente, ese pago de la renta se abone a capital y después puedan quedarse con la casa. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. De eso no se trata esta reforma.
Yo voy a plantear 4 críticas bien concretas y lo que les pido es que si yo falto a la verdad me digan en qué artículo dice algo distinto de lo que yo voy a decir, porque es una barbaridad lo que aquí están planteando. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. Saben nada más, había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la comisión de vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. O sea, entendamos de qué se trata esta reforma. Es una reforma en donde pierden poder sobre su propio dinero los trabajadores, donde pierden voz los patrones que aportan 1/3 y donde toma todo el control el gobierno. Dijeran ustedes, no, bueno, es que el agrónomo Romero es un gran administrador, nada más que es el mismo señor que quebró Pemex. Solamente Pemex Refinación perdió 900 mil millones de pesos durante el sexenio pasado. Es decir, la mitad del total del dinero de lo que tienen los trabajadores en su subcuenta de vivienda. A ese señor le están entregando el control total y absoluto, sin contrapesos. Borran de un plumazo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, borran de un plumazo a los trabajadores y a los representantes patronales para darle todo el control al gobierno. Y dijeran ustedes, bueno, ¿es lana del gobierno? No, es dinero de los trabajadores. Es un tema de gran riesgo y de gran importancia para los trabajadores mexicanos, pues que en donde el gobierno, después de haber tenido todo este impacto, ¿verdad? Y estos gastos excesivos en el sexenio pasado, pues ahora está está echando mano y está poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores para su propia vivienda. Un tema muy importante para todas las familias mexicanas y esperamos que las familias se den cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y ese riesgo que ya se tiene. Por otra parte, también tenemos que el gobierno federal hace recortes al gobierno de Baja California. Si bien es cierto, el gobierno de Baja California ha sido un estupendo promotor y la gobernadora ha tenido ese gran trabajo de promoción en la obtención de recursos, el gobierno pues hace un recorte en otras áreas que no son la de infraestructura. Y pues este presupuesto de egresos precisamente para el 2025, pues trae un impacto importante en donde se van a presentar recortes en el presupuesto de educación, en el presupuesto de seguridad pública y también en el de salud. Esto quiere decir Baja California va a tener menor cantidad de medicamentos, menores recursos para poder atender la salud de los baja californianos. Esto, además de una pérdida importante en la seguridad y en el recurso para la seguridad, que ya estaba limitado en el presupuesto anterior. También, pues, este riesgo que tiene Baja California y que impacta directamente al ramo 33 en más de un 10%, pues trae ese impacto que no quisiéramos sufrir
en Baja California. Y pues esto tiene que ver con pues cantidades estratosféricas de recursos, las cuales van a ser recortadas para este próximo año. También, pues otro de los puntos importantes es que pues la seguridad, usted ya lo ha visto, tenemos riesgo en seguridad pública, riesgo en seguridad y también ese recorte importante a la educación. Por otra parte, pues se ve que los recursos gastados en el sexenio anterior siguen impactando y no han llegado a su control. Uno de los temas importantes que quiero comentar con ustedes es un foro que acaba de organizar la Escuela o la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Este es un foro muy interesante y que, pues, a consecuencia de un reclamo ciudadano de los colegios de arquitectos, sobre todo, pues hacen este foro, el cual, pues, quiero que usted lo vea. Este foro en donde hay intercambios importantes, ver lo que son foros de discusión, ¿verdad? Y de reflexión sobre lo que está haciéndose, sobre todo en el centro de la ciudad de Mexicali. Corre video. Hoy tuvimos un foro relativo a la cultura mexicalense, al patrimonio, pero con especial énfasis en el caso del monumento que se está construyendo actualmente en el centro histórico, el monumento al cocinero chino. Es un foro abierto organizado por el Cuerpo Académico de Culturas Contemporáneas y Exclusividades, donde se reunieron pues académicos de la universidad, por supuesto, arquitectos, gente que trabaja en los temas de comunicación y cultura, pero también la sociedad civil. Tuvimos la participación de las asociaciones de hijos de descendientes chinos, tuvimos también la participación de otros organismos, también por supuesto gente que está interesada desde la historia y desde el patrimonio sobre estos temas, y la finalidad básicamente era dialogar, ¿no? Generar un espacio de reflexión sobre este tema, que insisto, si bien es el caso particular de este monumento, en realidad discutimos o ahondamos sobre cómo gestionamos el patrimonio cultural en la ciudad, ¿no? Cómo participamos como ciudadanía también de estas tomas de decisiones, y la verdad fue un evento bastante fructífero en el sentido de que se llegó a una reflexión muy interesante. Parte de los resultados, ¿no? La parte sustancial de los resultados que hoy escuchamos y conversamos con distintas voces, perspectivas muy interdisciplinares, ¿no? Que se dieron cita en este conversatorio, se van a compendiar en un documento que, como parte de la responsabilidad social universitaria, desde la academia pensamos elaborar para hacerlo llegar a las instancias que corresponda en gobierno del estado, en el ayuntamiento, con la idea de aportar desde la academia una perspectiva que contribuya a fortalecer los procesos de innovación y de conservación del patrimonio cultural de Mexicali. Ese es el cometido principal del esfuerzo que hoy realizamos aquí en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Bien, pues felicitamos a la UABC y sobre todo y específicamente a la Facultad de Ciencias Humanas por esta gran labor que está haciendo en sensibilizar tanto a la gente experta en estos temas, como también servir como una herramienta para que los gobiernos estén más sensibles en el quehacer político y sobre todo en la infraestructura que de alguna manera pues impacta, ¿verdad?, en ese centro de la ciudad. Y pues felicitamos y reiteramos que ese es el camino correcto para una mejor solución en donde estemos todos. Vamos a ir a otro corte comercial para regresar, para abordar este gran tema que tenemos para todos ustedes. Regresamos en unos minutos. Pues regresamos después de este corte comercial con un tema de gran relevancia para los mexicanos y en general y específicamente para los trabajadores mexicanos
que de alguna manera tiene alguna contribución a alguna de las instituciones. Estamos hablando de Iztecali en Baja California, estamos hablando también de una gran institución que es el Infonavit. Y pues para esto tenemos un gran experto que pues a lo largo de su experiencia y pues haber cursado la carrera de comunicador en Baja California y ha tenido una gran trayectoria en diferentes instituciones. Y pues ha sido también coordinador y jefe de comunicación del gobierno del estado, ¿verdad? También ha sido y ha tenido diferentes puestos en donde pues la coordinación con actores y también en los temas de comunicación pues han sido preponderantes. Y pues además de esto, en los últimos años se ha especializado en los temas políticos y ha hecho un gran estudio, una gran labor en lo que es la política regional. Y para esto, pues tenemos aquí a un gran personaje que es Sergio Trosches Reza. Bienvenido a tu programa de Metrópoli, Sergio. ¿Qué tal, Benjamín? Gusto saludarte y gusto saludar a todo el público del Canal 66. Pues aquí atendiendo la invitación, la cual te agradezco mucho y con todo gusto abordamos el tema que indiques. Bueno, pues primero que nada yo quisiera preguntarte sobre el contexto, ¿cómo está la política en el contexto nacional? Porque pues después de estas elecciones que fueron avasalladoras, ¿verdad? Para lo que es los opositores en nuestro país, pues ¿qué es lo que ves a nivel nacional para después pasarnos al contexto regional? Claro que sí, lo que veo, Benjamín, tú lo acabas de mencionar muy bien, hay un partido político que es Morena, ¿no? En el sentido de que gana todo, ¿no? El 2 de junio del presente año, ganan 30 de 32 estados de la República, por ejemplo, ¿no? O sea, es avasalladora. Querétaro, que era el estado, o que es tal vez el estado más panista, pues también ganó Morena, ¿no? O por ejemplo, hablar de que en Nuevo León había la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas ganara la senaduría, no la ganó, o sea, porque es el proyecto de Movimiento Ciudadano y pues tampoco, ¿no? Sí entró como senador, pero como plurinominal, ¿no? Entonces, el contexto es ese que tú lo has dicho perfectamente. Hay un partido político avasallador, con todo el poder, que puede modificar la Constitución, como lo ha hecho, ¿no? En el momento en que lo desee. Y que aparte, pues, no solamente tiene el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, sino la mayoría de los congresos locales. Entonces, la Constitución la pueden cambiar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, y no hay tribunal internacional que pueda echar abajo lo que ellos decidan. O sea, es una realidad que estamos viviendo. Por ahí se habla mucho de que tienen una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, nomás que hay que dejarlo muy claro. Esa sobrerepresentación en 1994 y particularmente en agosto de 1996, perdón, hace ya 28 años, la aprobaron el PRI y el PAN, los diputados del PRI y el PAN, cuando Ernesto Zedillo era el presidente de México. Y creyeron que el PRI y el PAN iban a seguir ganando elecciones, ¿no? Entonces, esa sobrerepresentación la autorizaron en agosto del 1996 para tener un poquito más de diputados, porque tenían el control, tenían 411 de 500 diputados, 300 del PRI y 111 del PAN. Tenían 120 de 128 senadores, o sea, tenían más que los que ahorita tiene Morena. Entonces pudieron cambiar la Constitución y es por eso que de ahí se agarró Morena, para tener más porcentaje de representación en el Congreso de la Unión que el porcentaje que tuvo en la elección, ¿verdad? Entonces, después de Ernesto Zedillo ya no hubo un presidente que tuviera tanta mayoría en el Congreso y por eso se dificultó modificar la Constitución. Ahora que sí la tiene la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues entonces se le facilita, ¿no? Modificar la Constitución en el momento en que ella quiera. Y ya respondiendo directamente a tu pregunta, efectivamente lo que ocurre es que hay un partido político que es un partido político que es el que manda y que no necesita negociar con nadie para cambiar las leyes y la Constitución. Benjamín. Importantísimo, ¿verdad? Sobre todo los equilibrios y pues
estos temas que estamos viendo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Que en donde inicia esta nueva administración y pues vemos ese impacto que genera. ¿Y cómo ves el contexto regional, Baja California? ¿Cómo lo estás viendo en Pues el tema político? es muy similar, ¿no? Ujú, Es muy similar porque, por ejemplo, si nos vamos al Congreso del Estado, ujú, donde hay 25 diputados, hay 25 diputados, 18 de ellos son de la Cuarta Transformación. ujú. Son los 17 que ganaron por cuarta ocasión consecutiva en Baja California. Gana Morena y sus aliados. Por cierto que Baja California es el único estado de la República en el que Morena ha ganado 4 elecciones consecutivas sin perder un solo distrito. Ocurre lo anterior en virtud de que Jaime Bonilla fue gobernador por 2 años. Entonces ahí hubo 2. En estos 6 años hubo 2 elecciones para gobernador, ¿no? Entonces ha habido estados que tienen este récord, pero con 3 elecciones, con 2, etcétera. Pero Baja California con 4, ¿no? Sin perder un solo distrito. Entonces son 17 que ganan, porque hay 17 distritos electorales locales en el estado de Baja California, pero aparte todavía les alcanzó para una diputada plurinominal del Partido Verde Ecologista de México. Entonces tienen 18 de 25. Y para reformar la constitución local se requieren 17 votos, porque con 17 rebasas las 2/3 partes que te exige la ley, pues tienen 18. Pero aparte, Benjamín, y acaba de ocurrir hace unos días, si de repente faltan 2 diputados a una sesión o algo, como ocurrió, te digo, cuando se votó la desaparición de organismos autónomos, como lo es el INAI, en fin, no les alcanzaron los votos porque 2 diputadas de Morena faltaron, que justificaron su falta. Pero ¿cuál es el problema, no? Vuelven a sesionar para volverlo a votar y entonces ya le salen las cuentas, ¿no? Entonces, sí es un poder muy fuerte, es un poder muy grande el que tienen. Y bueno, ese es el contexto del que me preguntabas. Así ¿no? es. Y ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Si bien es cierto, ya vimos el impacto entre las dos opiniones o las dos grupos mexicanos, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo o empezando a ver impacto hacia los trabajadores en diferentes áreas, ¿no? Una de ellas, pues estamos hablando del famoso Iztecali, pero otra de ellas muy importante es la del Infonavit, ese instituto que se creó con el objetivo de formar y dar vivienda a los mexicanos, porque sabíamos que en 2003, pues los mexicanos teníamos promedio en la vida de la familia 0.7 de casa. Esto quiere decir que el 30% de los mexicanos vivía con algún pariente o vivíamos hacinados. Llega 2007 y pues México logra tener 2007 exactamente, México logra tener una casa en promedio en la vida de una familia de 25 años el periodo, cuando pues el equivalente en Estados Unidos en el mismo periodo eran 7 casas contra una en México, ¿no? Un tema importante, ¿verdad?, en lo que es los temas patrimoniales. Entonces de ahí ya analizamos el por qué los mexicanos nos gustan las casas de cierta forma y a los norteamericanos de otra. Pero enfocándonos ya en el punto importante, pues hoy por hoy, pues vimos esta reforma que se pasó al Senado, vimos las discusiones y pues de alguna manera, si bien es cierto, tanto el sector patronal como el sector sindical que representa a los trabajadores siguen teniendo una silla, ya hay una desproporción. ¿Qué es el impacto que estás viendo en general en los trabajadores mexicanos y cuál sería el riesgo? En eso, lo que comentas casi al último, en el sentido de cómo está integrado el órgano gobernante del Infonavit, pues efectivamente, ya acabamos de escuchar y ver al senador Ricardo Anaya, que lo explica claramente, ¿no? Cuando antes de 9 integrantes, pues había 9 del gobierno, 3 del gobierno, 3 del sector patronal y 3 del personal, de los empleados, ¿no? De la gente que
que trabaja y que es la que finalmente viene pagando, porque es a la que le descuentan, ¿no? De su salario, ¿no? Y ahora pues ya no, ya son 5 integrantes, ¿no? Del gobierno federal, 2 del sector patronal y 2 de los empleados. Entonces, igual que en el Congreso de la Unión, igual que los congresos locales, también ahí el partido ahora en el gobierno desde hace 6 años, pues también tiene el control de la institución, ¿no? La verdad es que yo opino, Benjamín, muy particularmente que el mensaje de la presidenta de México que acabamos de escuchar hace unos minutos, pues es alentador, ¿no? Difícilmente creo que esté mintiendo, o sea, difícilmente, pero lo que es una realidad es que el Infonavit está pasando por una situación muy difícil, ¿no? En estos días veíamos en diarios locales y declaraciones del propio director general del Infonavit cómo ya están ocurriendo situaciones irregulares, ¿no? Que pudieran estar cayendo tal vez en delitos. O sea, porque por ejemplo, en Baja California está documentado que 205 casas fueron vendidas a 3 o 4 personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y lo que según manifiestan Baja California es el tercer lugar a nivel nacional, solamente debajo del Estado de México y de Jalisco, con más tipo de irregularidades en este sentido. O sea, ¿qué ocurre? Que tú confías en que estás pagando tu casa, pero resulta que esa casa también se la están vendiendo a otra persona, ¿no? Entonces, es una situación complicada, difícil, porque si de por sí, pues el trabajador tiene que estar pagando de su sueldo esa cantidad porque se la descuentan, y se la descuentan pegado con lo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahorita tú también te referías a esa institución, y también sobre todo la presidenta de México, y pues de repente ve que realmente no fue su casa la que compró, sino que fue otro individuo, ¿no? En el Estado de México es mucho más grave la situación, y en Jalisco también, pero en el Estado de México particularmente mucho más. Entonces, aquí tal vez valdría la pena hacer un análisis más profundo, Benjamín, ante esta situación tan complicada que se está dando, ¿no? Sí, hemos visto también un gran abandono de viviendas, sobre todo en las periferias, porque aquel crecimiento, en donde prácticamente se va al doble lo que habíamos tenido en la historia los mexicanos, estamos hablando del periodo 2003-2007, pues se generan todo este tipo de viviendas en la periferia. Y pues también generan un Mexicali que crece su fondo legal a prácticamente el doble, con una gran distancia, y nos lleva esto a cerca de 70 personas por kilómetro cuadrado, cuando Tijuana pues tiene 1,232 aproximadamente. Entonces estamos hablando de un impacto en distancias en una ciudad como la de Mexicali enorme, en donde pues hay un desequilibrio, sobre todo en los estratos económicos, ¿verdad? Los estratos acomodados pues se mueven cerca de 7 kilómetros al día, y los más limitados, que más recursos y más trabajo ocupan, pues se mueven arriba de 29 kilómetros en promedio al día. Una situación desequilibrada, ¿no? Y pues lo vemos que uno de los impactos a lo largo del tiempo fue el abandono de viviendas. Y vemos en los extremos, tanto los Pueblas como la zona de los Santorales, con una gran cantidad de viviendas abandonadas. Y pues esto también, pues el impacto que tiene en el costo de movilización de las personas, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿qué crees que es lo que va a resultar, o qué es lo que se va a dar cuenta los mexicanos del impacto generado, ¿verdad? Sobre todo cuando, por una parte, le ofrecen vivienda en los extremos de la ciudad, que les cuesta más el moverse y llegar a su trabajo o a la escuela o al supermercado que lo que vale la vivienda a lo largo de la vida, o la otra en la cual generamos una gran incertidumbre, que ni siquiera casas va a poder tener a su nombre porque la cuenta se pierde. ¿Qué es lo que observas al respecto? Yo creo que el llamado, y pues este programa es muy, muy visto, ¿no? Muy escuchado, y el llamado pudiera ser, o es más bien, pues a que el trabajador esté alerta, ¿verdad? O sea, que se asesore bien,
o sea, que no tome las cosas tan a la ligera. Y si en los años, décadas, el Infonavit se creó en 1972, en abril de 1972, cuando Luis Echeverría Álvarez era el presidente de México, ¿no? Y a lo mejor si hemos tomado las cosas a la ligera es porque no ocurría algo como lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces tal vez el llamado sea, o insisto en que es el llamado, ¿no? Pues a que estén más alertas, más atentos, que se asesoren. Todos tenemos siempre un amigo abogado, tenemos alguien que nos pueda asesorar en materia jurídica, porque la situación de la vivienda es una de las más importantes que puede existir en la vida del ser humano, ¿no? El poder tener la certeza de dónde vas a vivir, ¿no? Entonces, si por ahí de repente estás, pues te están descontando de tu sueldo, adquieres una vivienda, pero realmente la vivienda no fue para ti, o en fin, o te hicieron algo pues de la que no estabas esperando que sucediera en detrimento tuyo, pues realmente debe estar la persona alerta, particularmente en materia jurídica. O sea, tiene que ser en materia jurídica. Realmente todavía, y creo que así va a ser, es una percepción muy personal, tenemos un poder judicial fuerte, tenemos un poder judicial en el que todavía podemos confiar, ¿verdad? Y yo creo que el poder atenderse, la persona que pueda verse en una dificultad con su vivienda, con un buen abogado, a lo mejor por la amistad, a lo mejor porque sí necesitas llevar a cabo la consulta, que no te va a salir tan caro como lo caro que te va a salir el estar pagando una vivienda que luego no te entregan, pues sería lo mejor, creo yo, ¿no, Benjamín? No, pues tema importante. Ahora, con respecto a otro sector que pues está teniendo un impacto semejante, que es precisamente Iztecali. ¿Qué es lo que has visto pues a lo largo de estas semanas en donde por una parte pues el gobierno del estado ya está imposibilitado de seguir inyectando recursos, ¿verdad? Pero por otra parte tenemos esa queja social de aquellos que tuvieron un beneficio y pues están viendo dificultades para obtenerlo? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sobre todo en la situación de que también, dentro de todo el problema que es muy complejo, ¿no? La cuestión de Iztecali, esa institución que se creó, ¿no? Para darle servicios médicos, ¿no? Y seguridad social a los trabajadores del gobierno del estado, de los ayuntamientos o municipios y de las entidades paramunicipales y paraestatales. Pues realmente ahorita hay una incertidumbre en cuanto a, por ejemplo, porque es muy complejo, ¿no? O sea, abordar el tema aquí pues nos llevaría mucho tiempo, pero pues está la situación de la incertidumbre de si van a subir la edad de la jubilación, por ejemplo, ¿no? A los 68 años de edad, ¿verdad? Porque es tanto el adeudo que hay del gobierno del estado y de algunos ayuntamientos hacia el Iztecali que no pueden, o sea, realmente está tronado, está quebrado el Iztecali completamente. Por otro lado, pues es evidente, de acuerdo a las manifestaciones, a las declaraciones que han hecho muchos derechohabientes, que no hay los medicamentos suficientes, que no hay pues realmente tampoco espacio suficiente para las operaciones y en fin, o sea, ya es una situación complicada, es una situación que hasta donde entiendo y hasta donde veo la gobernadora está atendiendo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, he visto que sí lo está atendiendo, ha declarado algunas veces que no hay la intención de subir la edad de los jubilados a los 68 años, lo ha dicho, por lo pronto la iniciativa de ley, hasta donde entiendo, no la ha presentado ante el Congreso del Estado, y bueno, pues eso da también algo de tranquilidad. Sin embargo, si los líderes sindicales del Iztecali tienen conocimiento y hacen unas manifestaciones como las que han hecho, quiere decir que algo hay, ¿no? O sea, que algo hay, o sea, entonces yo creo que dialogando es como se pueden entender las dos partes, o sea, tanto la autoridad, que es el gobierno del estado, como los líderes sindicales, para que esta situación no se provoque en más caos del que parece ya hacerlo, Benjamín. Bien, pues ya analizamos de manera general dos grandes riesgos que tienen los trabajadores mexicanos. Por una parte, el tema del Infonavit, que es la gran mayoría de los trabajadores en México, pero por otra parte también tenemos este análisis que se hace hacia los trabajadores del Estado, en específico Iztecali.
Ahora, ¿qué alternativas estamos viendo en tanto al comportamiento de esos impactados? Estamos viendo a los sindicatos que ya empiezan a manifestarse en una u otro lado, tanto los temas de Infonavit como los temas de Iztecali. ¿Y qué has visto al respecto? Y para después enfocarnos en la tendencia y empezar a especular un poquito. Particularmente en lo que es Baja California, Ujú. que es nuestro entorno, sí veo un sindicato que lucha, un sindicato fuerte, ¿no? Ujú. Que en ocasiones yo veía que había, sin dar nombres, pero que había mucho contubernio posiblemente o mucha afinidad con la autoridad gubernamental. Sin embargo, ahora veo que hay una situación en donde realmente se ve que hay una defensa hacia los trabajadores y eso es muy positivo. La verdad de las cosas es que así deben ser los sindicatos, ¿no? Deben estar defendiendo a los trabajadores y bueno, pues eso, esto que estamos platicando, pues nos lleva a lo que, a donde quieres llegar, ¿no, Benjamín? Que es a la situación de aterrizar un poco más el tema, ¿no? Sí, entonces, si bien es cierto, los líderes sindicales están siendo auténticos, están trabajando por sus gremios, ¿verdad? Pero por otra parte tenemos limitaciones de recursos muy fuertes, en donde cada vez vemos más complejo que existan esos recursos para subsanar esta problemática, pero por otra parte estamos viendo liderazgos auténticos y por todos sus agremiados. Entonces, ¿cuál sería esta tendencia que estaríamos buscando los mexicalenses o los bajacalifornianos, la ideal? ¿Y cuál es la que estás viendo que pudiera ser la posible en la solución de estos aspectos? Desafortunadamente en México tenemos un problema de la pirámide que está al revés, ¿no? Ajá. O sea, el gobierno federal capta más del 80% de nuestros impuestos, 82 aproximadamente, el gobierno del estado 16 y los ayuntamientos 3, 4, 5 a lo mucho, ¿no? Entonces, aquí, mientras no cambie eso, que se tendría que cambiar en el Congreso de la Unión, ¿no? En donde los municipios recabaran la mayor cantidad de recursos, porque es la autoridad más cercana, y luego el Estado, y al final el gobierno federal como subsidiador de las autoridades locales o estatales, pero no hay eso. Entonces aquí no hay de otra más que ir a tocar la puerta, por lo pronto, ¿no? Tocar la puerta del gobierno federal y dar a conocer lo que está sucediendo, o sea, para que te apoyen, que te subsidien, porque no hay dinero. ¿De dónde lo vas a sacar, no? O sea, realmente, o si estiras la cobija, ¿verdad? Para arreglar este asunto, pues vas a descobijar otro sector. Ajá. Entonces, entonces si la cobija alcanza para X cantidad, 50 de 100, yéndonos a un dato así un poquito más específico o coloquial, ¿no? O particular, así, pues si a 50 personas no atiendes y a 50 sí, pero a estas personas sí las quieres atender, en el caso particular de Infonavit, que es un tema serio, y las apoyas, pero vas a descobijar un sector de la población, porque no hay recursos. Entonces, tocar la puerta, hacer la gestión, obviamente por parte de la gobernadora, tal vez acompañada por sus diputados, para que se pueda llevar a cabo el suficiente apoyo hacia el Iztecali que requiere inyección económica, ¿no? Que requiere que el gobierno federal, o sea, la Secretaría de Hacienda, en fin, apoye para que se pueda allegar de recursos y pueda atender las necesidades que tiene, que son medicamentos, que son operaciones, que son o sea, pago a jubilados, o sea, realmente es muy complejo el problema. Sí, pues si vemos una de las grandes atribuciones del gobierno del estado y en particular de la gobernadora es que el empeño y la promoción
son unas fortalezas enormes que se tienen, ¿no? Y pues ya lo vemos en temas de infraestructura y cómo Baja California pues ha tenido una gran cantidad de inversión en infraestructura, ya sea por el gobierno federal o el propio gobierno del estado. Pero por otra parte estamos viendo el gran riesgo que se tiene en el ramo 33, en donde pudiéramos ver limitantes fuertes en lo que decíamos educación, seguridad pública y el tema importante de los bajacalifornianos, la salud. Entonces, ¿cómo es que pudiéramos de alguna manera generar esos beneficios cuando ya tenemos un recorte anunciado del 10, poquito más del 10%? ¿Qué es lo que visualizas que pudiera pasar en Baja California ante esta situación en donde hay recortes económicos y sobre todo en ese ramo específico? Pues los recortes viene acompañado de lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, no, ya no hay dinero que alcance. Pero por otra parte, disculpa que te interrumpa, por otra parte somos uno de los estados que mayormente contribuye. Sí, por ¿Verdad? supuesto, En sí. tema de impuestos y en generar per cápita, Baja California es uno de los estados que mayor paga impuestos, mayormente paga impuestos, pero no vemos el retorno de manera equitativa. ¿Por qué? Porque seguramente varios de nuestros pagos se van a subsidiar otros estados, como ya lo hemos dicho muchas veces. Y en alguna ocasión, pues que me toca ser líder de uno de los sectores, ¿verdad?, de Baja California, cuando vamos a tocar la puerta precisamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos atienden en los rangos más altos, pues nos damos cuenta que a Baja California nos tienen percibidos como una entidad que no necesita recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal ve que hay poca miseria en Baja California. Y pues esta es una situación que nos impacta y pues genera algún desequilibrio, según tu opinión. Sí, porque, y eso que comentas al último, tiene que ver con la situación de que aquí hay más generación de empleo que en otras entidades. Es un poco, o tal vez mucho más, mejor pagado más bien que en otras entidades, sobre todo del sur del país. Y es una situación que así lo ven, ¿no? Desde lejos. Sin embargo, yo también, al igual que tú, he tenido experiencias de visitar la Ciudad de México, a hacer gestiones en responsabilidades que he tenido y de repente los agarras descuidados y te apoyan, ¿eh? Pero estamos a eso, a que de repente tengan la disposición o el tiempo o les caíste bien, o sea, y eso no debe ser. O sea, la pirámide de la que hablaba yo hace rato debe estar al revés. Y el municipio es el que debe estar con recursos suficientes. El municipio está batallando mucho para poder pagar los servicios que presta a la comunidad. El Estado, pues ahorita estamos abordando el tema. Entonces, eso sería combatir el problema de fondo. Y es un tema que tiene más de 30 años. O sea, si no es que 50 o algo. Sin embargo, hemos tenido gobiernos del PRI, del PAN, ahora de Morena, y la situación sigue exactamente igual, exactamente en ese sentido, ¿no? En la cuestión de la pirámide, en donde el recurso lo capta mayormente la federación. Y una última pregunta antes de concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo y tengo varias preguntas aquí, Sí. tengo más de 10 que vienen en camino. ¿Cuál es tu visión en esta conclusión de los bajacalifornianos, ¿verdad? En donde estamos teniendo esa escasez, ¿verdad?, de recursos para varios de los aspectos y sobre todo en un contexto que pues ya vimos el PRI 70 años, ya vimos el PAN 30 años, pues ya estamos en Morena que pues va a cumplir 12 años al concluir esta administración. ¿Tú ves algún cambio, alguna decadencia o ves alguna tendencia a mayor plazo? Yo creo que lo tengo que decir, lo digo en mis reuniones familiares, lo digo con mis amigos y lo digo por cuestiones que analizo de manera estadística, ¿no? Que es una de las situaciones que me apasionan, ¿no? Ya es muy complicado que saques, por decirlo de alguna manera, a Morena del poder. Y no tanto porque estén haciendo las cosas maravillosamente, sino porque existe una posición muy, muy dividida. O sea, cuando llegas a la urna, al día de las elecciones,
tienes una sola opción para votar y darle la opción de que continúe el gobierno que está actualmente, ¿no? Y para oposición tienes muchas. Tienes PAN, PRI, PES, o sea, sí, o sea, tienes muchas opciones. Tienes Movimiento Ciudadano, en fin. Entonces ahí se fractura el voto, ¿no? Entrando ya en el término electoral, que a la hora de la hora es lo que viene haciendo que el partido actual, que es Morena, en el gobierno, siga teniendo ese control. Yo creo que aquí, Benjamín, porque lo he visto y porque he platicado con diputados, sobre todo locales, no tanto federales, que tienen su lado, ¿eh? O sea, si hay personas que creen que son personas malas, pues no lo son tanto, ¿eh? Okay. Y escuchan y te atienden, y ese pudiera ser un camino. Los diputados, tanto locales como federales. No, pues excelente reflexión. Pues hay una gran labor precisamente de sensibilizar a esos que están a cargo de los grandes puestos y las grandes posiciones en nuestro país, pero sobre todo ese trabajo que tenemos que hacer los ciudadanos por acudir con los gobernantes, los de las diferentes posiciones, para precisamente manifestarles en detalle esas necesidades. Pues yo quiero agradecerte el que estés aquí con nosotros y también felicitarte por ese gran trabajo que has desempeñado, y todos los días me llegan tus mensajes, ¿verdad? Con una información, tu columna con una gran información, la cual te felicito, y pues te invito a que sigas haciéndolo con el profesionalismo que lo has hecho. No, al contrario, Benjamín, yo también, pues yo también te veo aquí, ¿no? Y también la felicitación es de aquí para allá, y sobre todo el agradecimiento de estar en tu programa por primera vez, ¿no? Yo acá en el 66 he venido muchas veces, pero es la primera vez que me toca estar contigo, cosa que te agradezco bastante. No, pues invitado a seguir estando aquí en Metrópolis. Vamos a ver más temas en unas 8 o 10 semanitas más, para que continuemos con estos análisis sociales y políticos en Baja California. Claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos, Benjamín. Bien, pues nos queda más que despedirnos y vernos la próxima semana aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima. Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza.